Me da gusto verles a todos. El día de hoy yo deseo recordarles que como parte de esta ya larga serie titulada Los 7 Yo Soy de Jesús, estamos compartiendo acerca de Jesús, el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo para dar vida al mundo, para dar vida en abundancia en esta tierra, o mientras vivimos en esta tierra, pero también para dar vida eterna, ya que el mismo Señor afirma de sí mismo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo quiero leerlo de nuevo. Dice, Jesús les dijo a una multitud que le buscaba porque Él les había alimentado un día anterior con panes y peces, multiplicando los panes y peces hasta saciarse. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, llamando la atención no a los panes, no a los peces, no a que se saciaron. Dice, el que a mí viene, dice el Señor Jesús, el que a mí viene como su Mesías, Señor y Salvador, para ejercer su fe en mí y ser salvo, ser reconciliado con Dios a través del perdón de todos sus pecados. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El día de hoy yo quisiera continuar con la cuarta parte de estas enseñanzas, y decíamos en nuestra reunión anterior que, ¿qué es lo que debe de hacer una persona que no está convertida a Dios para trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece? Y que el día de hoy íbamos a responder esa pregunta. ¿Qué es lo que la persona debe hacer en la vida diaria? Queremos abordar esto de una manera práctica. Pero antes de ello, quisiera, para las personas que hoy nos alegran con su presencia y no estuvieron en la reunión anterior, hacer un breve resumen, y espero sea breve realmente, para que puedan entender, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando. Y decíamos en la enseñanza anterior que considero necesario compartirles acerca de esta muy importante verdad que encontramos en la conversación entre Jesús y las personas de la multitud, o que formaban parte de la multitud que le buscaba y que le habían encontrado allá en la ciudad de Capernaum, en una sinagoga, después de que el Señor un día anterior les había alimentado con panes y peces hasta saciarse. Y decíamos que esta verdad la encontramos ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 27, a través de un mandamiento del Señor que dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Y decíamos que de este mandamiento, de esta verdad, queríamos centrarnos en una palabra, y esta palabra es la orden que el Señor da a estas personas de que de trabajar. Y decíamos que considerábamos importante compartir esta verdad, detenernos a compartir esta verdad, en primer lugar por quien la dijo. Y bueno, vimos que era el Señor Jesús, Dios verdadero. Oiga bien, ¿quién la dijo? El Señor Jesús, Dios verdadero, uno con el Padre. De modo que cuando el Señor está enfrente de todas estas personas y les dice, trabajad, es Dios mismo hecho hombre. Dios mismo hecho hombre quien les está dando este mandamiento. En segundo lugar, decíamos por lo que dijo, trabajad. Y la palabra trabajad aquí está en un presente imperativo en el griego, lo cual significa que lo que el Señor les está diciendo no es un consejo, no es un consejo, no es una sugerencia, sino que es un mandamiento, es una orden de parte de Dios, la cual debe, y quiero ser enfático, la cual debe ser obedecida, y Dios espera que la obedezcan de inmediato todos aquellos que la escuchan, y hoy ustedes la están escuchando. Bueno, desde nuestra enseñanza anterior la están escuchando. Yo espero que ya la estén poniendo por obra. Vemos que el Señor Jesús le está ordenando a estas personas hacer algo, y aquí la palabra griega trabajar es la palabra ergazomai.
que en la concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong significa o se define como llevar a cabo una tarea, es decir, realizar una labor o una actividad. Implica acción, implica acción. También se define como la práctica o el realizar en forma continua una obligación o un deber, como lo que el Señor está mandando hacer, pero también estar dedicado a o consagrado, entregado a una labor o concentrado en llevar a cabo una tarea encomendada como esta que el Señor ordena, trabajar. Es más, va más allá de realizar, va más allá porque implica esforzarse. Esta palabra ergazomai significa esforzarse, aún si es necesario, hasta el sacrificio o la muerte para muchos. La muerte al yo, la muerte al mundo, la muerte al pecado, como vemos que es necesario. En tercer lugar, decíamos que es importante por a quién se lo dijo. Y el Señor está dando aquí un mandamiento a personas que no son convertidas. Y decíamos que esto significa que el Señor Jesucristo espera que estas personas no convertidas, que no son cristianas, que nunca han nacido de nuevo y que no son regeneradas, obedezcan su orden de llevar a cabo una tarea, de realizar una labor de forma continua, consagrados o entregados a esta labor, concentrándose en ella y esforzándose hasta llegar al sacrificio si es necesario. Y decíamos que creo firmemente que si el Señor está ordenando a estas personas que trabajen por el pan que a vida eterna permanece, es porque el Señor sabe que pueden hacerlo, que están capacitados para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Él es justo y nunca ordenaría a una persona hacer algo que no puede hacer. Y quisiera nuevamente repetir de manera textual lo que escribió al respecto Luis de Miguel de Escuela Bíblica, ya que es algo que, como decíamos en la reunión anterior, me llama poderosamente la atención por coincidir con este punto. Y es que en este punto es muy importante notar que esta exhortación de Jesús fue dirigida a personas que en su mayoría eran incrédulas y que cuando entendieron realmente lo que significaba seguirle, le abandonaron en masa. Y sin embargo, el Señor les exhortó a trabajar. Y Luis de Miguel escribe, evidentemente esto no concuerda con cierta corriente teológica muy extendida que dice que el hombre incrédulo está muerto y no puede hacer absolutamente nada antes de ser regenerado por el Espíritu Santo. Dice, pero esta exhortación del Señor nos obliga a recapacitar sobre esta postura. ¿Por qué? Porque es indudable que la iniciativa de nuestra salvación surge siempre de Dios. Fue Cristo quien primero se acercó a buscar a los perdidos. Pero esto no quiere decir que el hombre debe permanecer en una absoluta pasividad, esperando que Dios lo transforme y entonces pueda empezar a buscarle. Amén. El hombre, aunque muerto en sus delitos y pecados, dice Luis de Miguel, o escribe Luis de Miguel, puede escuchar la voz de Dios y responder, Juan 5:25, y por esta razón nosotros también debemos exhortar a todos los hombres sin distinción a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y en cuarto lugar, esta verdad es importante por las consecuencias de obedecerla o no. Y es que la consecuencia de desobedecer este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna en el cielo si lo obedecemos, o muerte eterna en el infierno, o el lago que está ardiendo con fuego y azufre, como le quieras llamar, si la desobedecemos. Decíamos también en nuestra enseñanza anterior que el Señor Jesús, cuando dice trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no está afirmando que las personas pueden o las personas deben salvarse a sí mismas haciendo buenas obras o haciendo méritos ante Dios. Y con respecto a esto decíamos que nosotros hemos creído y predicado que el pecador no puede salvarse por sí mismo ni a través de pertenecer a una organización religiosa humana, sino que la salvación de todo ser humano se obtiene solamente, exclusivamente a través de la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, al morir, ser sepultado y resucitar. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para que pudiésemos ser declarados justos por Dios. Amén.
Además, creemos que el ser humano no puede realizar obras a través de la cual obtenga méritos ante Dios o se haga merecedor de la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque esta no solamente es por la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo, la obra expiatoria como muchos le llaman, sino que también es solamente por gracia. Es un regalo que Dios da al pecador y es un regalo inmerecido que Dios nos da en su gran amor y en su infinita misericordia y bondad. Amén. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con respecto a la salvación del ser humano al darles este mandamiento? Y decíamos que para analizar este aspecto debíamos de tomar en cuenta el contexto en el que el Señor da el mandamiento, y habían tres aspectos que resaltaban. El primero es a quién se dirige el Señor Jesús cuando da este mandamiento, y vemos que eran personas que habían hecho a un lado cosas muy importantes en su vida, como el dejar a un lado sus oficios, como el dejar la comodidad de su hogar. ¿Para qué? Para dedicar todo un tiempo y todo su esfuerzo de manera diligente y continua con el firme propósito de encontrarle. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante el encontrarle, era una prioridad en sus vidas, aunque la razón por lo cual lo hacían estaba equivocada, pero el Señor ve en ellos un esfuerzo que están haciendo de manera continua por encontrarle a Él. Pero también es que aunque la salvación, lo segundo es que aunque la salvación no se obtiene por mérito personal o esfuerzo, debemos buscar, dice el Señor, con diligencia y con disposición de mente, corazón y voluntad, de hacer todas aquellas acciones necesarias que Dios nos indica, nos muestra en su palabra. ¿Para qué? Para venir rendidos al Señor y Salvador Jesucristo con el fin de obtener el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Lo que el Señor les está diciendo a estas personas cuando les dice trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, es así como ustedes han hecho a un lado cosas importantes de sus vidas, como el haber dejado sus oficios, la comodidad de su hogar, para dedicar todo el tiempo necesario y el esfuerzo hasta encontrarme. ¿Para qué? Para nuevamente volver a llenar sus estómagos con el pan y los peces. Bueno, de la misma manera deben actuar. ¿Para qué? Para rendirse a mí, dice el Señor. Para rendirse a mí, dice el Señor, como el Mesías y el Salvador de sus almas, y poner toda su confianza en mí como el Mesías Salvador. ¿Para qué? Para ser salvos, pero también para alimentarse con el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo para dar vida al mundo, que es Jesús mismo. Y el tercer aspecto que tenemos que considerar para entender lo que el Señor dijo que es esto de trabajar, es la necesidad, oiga bien, la necesidad de todo ser humano, y aquí lo digo, de todo ser humano, de creer, poner su fe, su confianza en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Ahora bien, ¿qué de cómo puede una persona no convertida a Dios trabajar por esta comida que a vida eterna permanece? Y bueno, nuevamente, antes de responderla, yo deseo dejar claro algo que es muy importante. Así como la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo y por gracia, por la gracia de Dios. La iniciativa de nuestra salvación surge de Dios. Amén. La iniciativa de nuestra salvación siempre surge de Dios. Dios no solo es el creador de todo ser humano, sino que en su soberanía y por su gracia siempre ha tomado la iniciativa de acercarse al ser humano. No solo para tener esa relación personal de amistad para la cual nos creó, sino también para restaurar esa relación personal cuando el hombre ha roto esa relación, pecando contra Dios y su prójimo. Y esto lo vemos desde el principio de la creación, ya que un ejemplo de esto es el caso de Adán y Eva. Y veámoslo primero antes de que pecaran contra Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, versos 27 y 28 leemos cómo Dios no solo toma la iniciativa de crearlos, sino también de bendecirlos sin Dios estar obligado a hacerlo, y les da instrucciones de lo que Él quiere que haga. Y en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28 leemos: y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, fíjese bien, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios los crea, Dios los bendice, Dios los instruye. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios que lo hace en su gran amor y misericordia. Y aun cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, vemos que es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien viene en su búsqueda, lleno de bondad, lleno de buena voluntad. No acude airado, sino lleno de amor y misericordia, esperando que Adán y Eva reconociesen su pecado, de cómo desobedecieron a Dios de manera consciente y voluntaria su mandamiento, y que con un corazón contrito y humillado le suplicaran perdón de su pecado. Y es así como en Génesis capítulo 3, verso 8 al 13 leemos al respecto. Dice así, Génesis 3, dice así la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Miren lo que dice aquí. O sea, Adán y Eva han pecado. Y de repente, estando ellos ahí en el huerto, dice que oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Dios viene a visitarles, dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y qué hace Dios? Dice, más Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué hizo el hombre? Se escondió. ¿Qué hizo Dios? Toma la iniciativa al momento de la restauración y dice que fue Dios quien llamó al hombre. No fue Adán y Eva que cuando oyeron su voz, ¿verdad?, dirigidos o de donde venía su voz, fueron ahí, se postraron ante Dios confesando su pecado y suplicando perdón. No, se fueron a esconder y fue Dios quien vino y llama al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva escondidos? ¿Ah? ¿No te ha pasado cuando tu niñito o tu nieto se esconde detrás de la cortina y uno le dice ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si estás viendo la imagen del niñito o la niñita ahí escondido detrás de la cortina, tú sabes dónde está. Claro, era parte de la oportunidad que Dios le estaba dando a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, para que salieran de ahí, para que ellos vinieran ahí ante ese Dios de buena voluntad y de misericordia, que toma la iniciativa de venir a buscarlos para restaurar esa relación que el pecado de ambos ha roto. Amén. Ahora bien, lo mismo sucede con Caín, el hijo de ellos. Viene Caín y peca contra Dios al rechazar las instrucciones de Dios y al matar a su hermano Abel, lleno de celos. Y en Génesis capítulo 4, verso 8 al 10, leemos cómo Dios viene en su búsqueda. Fíjese bien, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y qué pasa? Dice que Caín en ese momento recapacitó de las palabras que Dios le había dicho acerca de cómo el pecado estaba ya a la puerta, pero que él se podía enseñorear de él. Y le dijo, Señor, aquí vengo delante de ti, Señor, he fallado. O sea, Señor, no medité en tus instrucciones y realmente el pecado se enseñoreó de mí y maté a mi hermano. No. Mire lo que pasa. Dice, y Jehová dijo a Caín. Dios viene en la búsqueda de Caín, ¿sí o no? Nuevamente toma la iniciativa. Dios viene y le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, nuevamente, ¿por qué Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había pasado entre Caín y Abel? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Abel? Claro que sabía. De hecho le dice así, cuando él le dice, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué has hecho? O sea, Dios sabía. Le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Claro que Dios sabía lo que Caín había hecho, pero ¿qué vemos aquí? Lo que Dios está haciendo al darle una oportunidad a Caín de que se arrepienta y suplique misericordia al Dios de misericordia y de gracia.
para ser perdonado, lo cual no hizo. Ahora veamos lo que hace Dios avanzando en el tiempo y en la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Noé, ante la maldad de los habitantes de la tierra en esa época. Para los que les gusta anotar, en el libro de Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, leemos acerca de la maldad de las personas en esa época en que Noé y su familia vivieron, la época antediluviana. Y si vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, fíjese bien, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Otra versión de la Biblia lo traduce: al ver el Señor que la maldad del ser humano era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora todos sabemos cómo terminó esta historia. Dios manda a Noé a construir un arca y luego Dios manda un diluvio que los destruyó a todos. Pero ¿qué hizo Dios antes de destruirlos? O sea, ¿qué hizo Dios antes de destruirlos? Simplemente vio que la maldad era muy grande y te las mandó el diluvio. No. En la segunda carta o la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5, se nos dice que Dios en su gracia les proveyó a todas estas personas un pregonero de justicia. Y ese pregonero de justicia era Noé. Ahora, ¿qué es un pregonero de justicia? Para entender aquí la misericordia de Dios, es alguien que hace público o divulga públicamente en voz alta, de modo que todos se enteren, algo que se ignora. De modo que podemos ver que Noé, mientras clavaba cada tabla de esa arca, Noé predicaba a las personas públicamente lo que era recto, lo que era correcto y agradable ante Dios, lo que era la voluntad de Dios para la vida de todas estas personas. Además, estoy seguro de que les advertía acerca del juicio que vendría sobre todos ellos a causa de su maldad y de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que buscaran a Dios y se convirtieran a Él, arrepintiéndose de sus pecados y suplicando misericordia. Tristemente no lo hicieron y Dios mismo cerró la puerta del arca. Pero eso no quiere decir que Dios no haya tomado la iniciativa, tanto en su soberanía como en su gracia, de venir a buscarlos para restaurar esta relación con el mundo pecador antes del diluvio. Ahora, avancemos en la historia. ¿Qué hizo Dios cuando el pueblo de Israel pecó contra Él yéndose tras los ídolos? ¿Qué hizo Dios? Por cierto, ¿qué hizo Dios antes de mandarlos a la cautividad? Les dio una oportunidad, tanto a las 10 tribus del norte como a las 2 tribus del sur. Les dio una oportunidad. Y en el caso de las tribus del sur, dice en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14 al 16, lo siguiente, y me impacta esto a mí. Dice: y también los principales sacerdotes y el pueblo, mira lo que hicieron, comenzando por los principales sacerdotes, cuidado, líderes religiosos, líderes espirituales que debían de guiar al pueblo a Dios. Dice, también todos, dice, todos los principales sacerdotes y el pueblo, ¿qué dice ahí? Aumentaron. ¿Aumentaron qué? La iniquidad, la maldad, la perversidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén. Mira el verso 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, ¿qué hizo? Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Fíjense lo que hace Dios, un Dios santo, un Dios puro que aborrece el pecado, viendo las abominaciones del pueblo, antes de enviar ahí tanto a los asirios por un lado y después al rey Nabucodonosor con toda su tropa por otro lado. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió, dice, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? ¿Porque estaba obligado? No. ¿Porque estos pecadores lo merecían? No, por su gracia, dice, porque Él tenía que misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Obedecieron? No, fueron llevados cautivos por 70 años. Ahora,
La historia continúa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora, ¿cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel? ¿Cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel cuando vino el Mesías, el Cristo, el Salvador? Yo quiero decirles que 400 años antes de que el Señor Jesús naciese, hubo un silencio de parte de Dios. No hubo profeta enviado por Dios para amonestar a su pueblo que estaba viviendo en pecado, que le había dado la espalda yéndose tras los ídolos, Baal, Acera, Moloc, todos los ídolos de los pueblos, de las naciones paganas de alrededor. Y este silencio se rompe cuando Juan el Bautista comienza a predicar. En el Evangelio según San Mateo, para los que les gusta escribir, en el capítulo 4, en el verso 16, podemos tener una idea del estado espiritual de ellos a través de lo que se dice de los galileos, es decir, de los habitantes de Galilea, la parte norte de lo que había sido el reino o el país o la nación de Israel. Estaba Galilea, después Samaria y después Judea. ¿Y qué es lo que dice? Dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí llama la atención la palabra asentado. Cuando el profeta da esta profecía, cuando Dios usa al profeta Isaías para dar esta profecía acerca de lo que Dios haría por misericordia a su pueblo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Pero aquí se escribe pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea, asentado significa no solo que estaban en tinieblas por su ignorancia y sus pecados, sino que amaban las tinieblas. No sé si me explico. No solo que estaban en tinieblas, sino que se habían quedado estancados ahí sin hacer nada por salir de las tinieblas, porque amaban las tinieblas. Y es muy probable que aquí se cambiase la palabra de andaba que usaba el profeta Isaías por asentado, ya que la maldad de este pueblo era mucho mayor que 700 años antes. Es más, aquí vemos en Mateo 4, capítulo 4, verso 15, que ya no se le llama Galilea de los judíos, lo que antes fue la nación de Israel, ahora ya no se le llama Galilea de los judíos, se le llama Galilea de los gentiles. ¿Y qué hace Dios en su soberanía con este pueblo y en su gracia? Toma la iniciativa de acercarse a este pueblo pecador y cumple la profecía que les había dado a través del profeta Isaías 700 años antes de que el Señor Jesús naciese, la cual podemos leer, y ustedes pueden leer en casa, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2, donde dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora o la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y como Dios cumple esta profecía, bueno, lo hace enviando a este pueblo, ¿a quién? A la luz del mundo. A un pueblo en tinieblas les viene la luz del mundo, les visita la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo como el Mesías prometido y esperado. ¿Para qué? Para ser el Salvador de las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Y amados y amadas, lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Lo mismo sucede. Dios nuevamente, viendo nuestras vidas de maldad y de pecado, ¿qué hace Dios? Habiendo enviado a Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y habiéndole resucitado con poder para nuestra justificación o para declararnos inocentes o justos delante de Él por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios en su soberanía y en su gracia, solamente porque nos amó sin que le amáramos, toma la iniciativa al igual que lo hizo antes. Y Él viene ¿a qué? Primeramente a revelarse a nosotros. Viene a revelarse a nosotros a través de su palabra y de las cosas hechas. Desde la creación, dice Dios ahí a través del apóstol Pablo en Romanos 1. De modo que ¿qué? Que no tenemos excusas. Pero no solo viene a revelarse a nosotros, Él viene a visitarnos, Él viene a hablarnos con el fin de mostrarnos cómo Él nos ve.
el que escudriña lo más profundo del corazón, cómo Él nos ve espiritualmente y cuál es nuestra verdadera condición o nuestra verdadera realidad espiritual antes de convertirnos a Él. Y esta es condenación eterna, separados de Dios y bajo su ira. Y bueno, también Él viene a hablarnos, no solo para mostrarnos cómo Él nos ve, sino para crear en nosotros, como ya hemos dicho anteriormente, por medio de su Santo Espíritu y la exposición de su palabra, o de alumbrarnos con su palabra, hambre de Cristo. Hambre de aquel que puede y quiere salvarnos. Pero también Él viene a traernos a Él, provocando un interés en nosotros por su persona. ¿A través de qué manera Él viene a traernos a Él? ¿A través de qué manera Él viene a producir en nosotros un interés por su persona? Bueno, por la exposición de su palabra, por los diversos medios o diversas maneras, pero también a través de rodearnos de sus misericordias y sus favores cada día. Y si rechazamos su palabra y somos ingratos ante sus bendiciones inmerecidas, mira, Él para traerte a venir a Cristo y ser salvo o ser salva, Él va a venir en su gracia a traerte produciendo una necesidad en ti y en mí por medio de diferentes circunstancias. Él va a hacerlo a través de su divina providencia, ya sea, por ejemplo, permitiendo una necesidad económica en nuestras vidas o una enfermedad en nosotros o en un ser querido, por ejemplo. O sea, Dios va a producir algo, Dios va a permitir, más que producir, Dios va a permitir que suceda algo en nuestras vidas, que como dicen por ahí, nos mueva el tapete, nos saque de nuestra zona de confort, donde nos sentimos muy seguros. ¿Para qué? Para voltear nuestro rostro a Dios y clamar a Él. Mira todo lo que Dios hace en su soberanía y en su gracia. Pero también Él viene a hacer esa obra de convicción de pecado que solamente Él puede producir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él viene a producir esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para salvación. Y óigalo bien. Habiendo hecho Dios todo esto, todo por su gracia, Él espera que nosotros, como respuesta a todas estas manifestaciones de su gracia, respondamos. Él espera que respondamos a su amor, a su misericordia, a su bondad, a su gracia, a su compasión, a su paciencia. ¿Y cómo quiere que respondamos? Bueno, trabajando no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? Porque a Él señaló el Padre. Ahora sí podemos responder la pregunta: ¿cómo puede una persona no convertida a Dios trabajar por esta comida eterna? En primer lugar, comprando una Biblia, ¿verdad? Comprando una Biblia, si no tienes una. Y si no tienes una, para ella te recomendamos una muy buena versión, que es la versión conocida como Reina Valera, revisión 1960. Ahora, tú dirás, ¿por qué es importante tener una Biblia y una versión correcta de ella? Porque aunque no te vas a salvar por ir a comprar una Biblia, yo veo cómo en la Biblia se le da mucha importancia a la palabra de Dios como un medio que Dios usa para que el ser humano pueda llegar a ejercer la fe en Jesucristo, que sí salva. Comprar la Biblia no salva, pero que Dios te instruye a través de la Biblia de cómo llegar a Jesucristo y ejercer su fe en Él. Eso sí te va a salvar. Amén. Un ejemplo del caso, o de este caso, es la historia de el rico y Lázaro, que leemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 16, verso 27 al 31, donde vemos cómo se le da una importancia tal a la palabra de Dios aún sobre los milagros. Dice así: entonces le dijo, está hablando del rico que está en un lugar de tormento, y le dijo a Abraham, entonces le dijo: te ruego pues, Padre,
era un judío que llamaba a Abraham padre. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Fíjese bien, le dice: padre Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Por qué? O sea, lo que le está diciendo este hombre aquí a Abraham es que resucite Lázaro, al cual toda mi familia conocía y sabía que murió, y llegue a la casa de mis padres y les toque la puerta, para cuando ellos abran la puerta vean a Lázaro resucitado. ¿Por qué razón? Dice: porque tengo 5 hermanos. Ay, ¿qué? Dice: para que les testifique. ¿Y para qué? Para que no vengan ellos también a este lugar de tormento, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, la persona en el lugar de tormento va a tener conciencia y se va a acordar de sus familiares, se va a acordar de su esposo, de su esposa, de sus hijos, a quienes les dio pésimo testimonio y a quienes alejó de Cristo, y estando en ese lugar de tormento va a decir: Dios, Dios, o sea, resucita a fulano, al profeta Isaías, a Juan el Bautista, para que les vaya a hablar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Dios, haz algo sobrenatural para que ellos puedan buscarte a ti, porque yo los alejé de ti con mi pésimo testimonio, diciéndoles que era cristiano, pero viviendo como un impío, como un diablo. ¿Qué le dice a Abraham? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le está diciendo ahí Abraham cuando dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos? Las escrituras tienen, la palabra de Dios tienen, léanla, que tus hermanos la lean, porque ahí, ¿verdad? No solo Dios les va a decir cuál es su verdadera condición, sino lo que tienen que hacer para huir de este lugar. Y este hombre insistentemente le dice, entonces dijo: no, padre Abraham. Fíjate bien lo que le dice Abraham. No necesitan que Lázaro resucite. Ahí están las escrituras, léanlas. Ellas les van a guiar a tus 5 hermanos al Padre y cómo reconciliarse con Él para ser salvos. Pero este hombre le dice: no, padre Abraham, no lo van a hacer, no le van a hacer. Ellos tienen las escrituras y las leen, pero créeme, no le dan el valor, no le dan la importancia, no son sensibles, no son honestos cuando Dios les habla a través de la palabra, no se aplican la palabra a ellos. Y le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este hombre sabía que así como él había llegado a ese lugar por haber menospreciado la gracia de Dios y no haberse arrepentido, sus hermanos también iban a llegar al mismo lugar por lo mismo. Dice: pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si no le hacen caso a las escrituras, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué dice aquí? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. O sea, tú necesitas tener la palabra de Dios a tu alcance. ¿No tienes Biblia? Cómprala. Ahora hay forma de adquirir una Biblia barata, de letra grande si tienes problemas como yo para leer, letra pequeña. Pero también porque es importante poseer una Biblia, y esto pues no te va a salvar, pero ¿por qué es importante? Porque el Padre nos atrae a Jesucristo a través de ser enseñados por medio de su palabra. En Juan 6:45 el Señor Jesús, después de afirmar: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, nos dice cómo el Padre atrae a las personas a Él para ser salvos. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Hoy serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Alguien escribió: el hecho de ser traídos y enseñados son solo 2 aspectos diferentes de la dirección soberana de Dios en la vida de los hombres. Quienes son enseñados por Dios para comprender la verdad son también traídos por el Padre para recibir al Hijo. Y vemos que la lectura y la enseñanza de la palabra son el medio fundamental por el cual el Padre trae las personas a Cristo. Y vemos también cómo los que responden a las enseñanzas de la palabra de Dios, de la Biblia, y aprenden del Padre, son los que acuden a Cristo. Pero también, ¿por qué necesitas una Biblia? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué?
Por la palabra de Dios, Romanos 10:17. O sea, la fe viene a los hombres cuando se exponen a la palabra de Dios. Y aquí oír no solamente implica literalmente oír, sino que también implica leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más puede hacer una persona para trabajar? Además de, si no tienes una Biblia, cómprate una buena versión. Bueno, ya la tienes la Biblia, organízate con diligencia. Organízate en tu diario qué hacer para poder dedicar tiempo a leer, pero no solo a leer, a meditar la palabra de Dios, a conocer todo lo que Dios tiene que decirte con respecto a Él mismo primeramente, con respecto a Dios, su persona, su carácter, a través de sus atributos. Amén. Pero no solo lo que Dios tiene que decirte con respecto a su persona, la persona de Dios, sino quién es Jesucristo y por qué Jesucristo, siendo Dios, tuvo que dejar su trono de gloria y venir a esta tierra. El Señor Jesucristo mismo nos dice al respecto en Juan 5:39 a un grupo de judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, la palabra de Dios, son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. O sea, Dios te revela, al Padre, y Dios te revela al Hijo, te revela a Jesucristo. Y aquí yo quiero decirte que el verbo escudriñar que Jesús utiliza implica un estudio minucioso. No es cuestión de 5 minutos la Biblia, a ver. No. Es un estudio minucioso, continuo, diligente de las Escrituras. ¿Para qué? Para que Dios el Padre te sea revelado, para que Dios el Hijo Jesucristo te sea revelado, para que Dios el Espíritu Santo y su obra te sea revelado. Pero también para conocer lo que Dios tiene que decirte acerca de ti mismo como persona, como ser humano. Y así puedas entender lo que yo también entendí: quién te creó. Pero no solo quién te creó, con qué propósito te creó. Pero no solo quién te creó y con qué propósito te creó, cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Amén. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Primero, que te salves, y segundo, pues conviértete a Él y después Él te lo va a revelar. Amén. Pero también Dios te va a mostrar cuál es tu verdadera condición delante de Él. No solo cómo es Dios, cómo es Jesús, Dios el Hijo, cómo es el Espíritu Santo y su obra, Dios, la tercera persona de la Trinidad, pero también quién eres tú, para qué te creó Dios, cuál es el plan de Dios para tu vida, pero cuál es tu verdadera condición espiritual delante de Él. Ya que en la Biblia es donde Dios nos la revela. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 29 se nos dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Okay? Una forma de saber si realmente hemos nacido de nuevo, somos cristianos, es si nosotros hacemos la justicia, lo recto, lo que es correcto, agradable a Dios, lo santo, lo puro, como una práctica en nuestra vida. Pero también en la Biblia Dios nos dice en 1 de Juan 3:8, el que practique el pecado es de ¿quién? Es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. O sea, cuando tú lees la Biblia te vas a encontrar con estos versos y muchos más que te dicen cuál es tu condición espiritual, cómo Dios te ve, para que huyas de esa condición espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Pero también yo quiero decirte que Dios quiere revelarte cuáles son tus pecados. Los pecados tienen nombre, no son ataduras. Te dijeron que los pecados eran ataduras. Mucha gente dice: pastor, yo tengo una atadura. ¿Y cuál es la atadura? Las mujeres. No, espérame. Tú tienes un pecado de codicia, tú tienes un pecado de lujuria, tú tienes un pecado de adulterio o de fornicación, pero tú no tienes una atadura. Las mujeres no son tu atadura. Olvídate. O sea, los pecados son pecados y tienen nombre. Y Dios quiere que tú reconozcas tus pecados por nombre. ¿Qué dijo el rey David en un estado de convicción de pecado delante de Dios? Porque yo reconozco mis rebeliones y esta atadura mía de las mujeres, Señor, no me deja. Y mira cómo codicia Betsabé. No. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está ¿qué? Está delante de ti, Señor. Señor. ¿Sí o no? Dios quiere mostrarte cuáles son tus pecados. Porque los pecados tienen nombre y los pecados no son demonios, no son espíritus,
No son ataduras ni son áreas de su vida. Un hombre me dijo una vez en otro país, mire, que habían expulsado de él 31 espíritus. Le digo, ay, cuéntame cuáles eran. Lujuria, lascivia, hasta espíritu de sueño tenía. Le digo, pero es normal dormir. No, dice, es que yo iba a la congregación y me dormía, dice, desde que comenzaba la prédica hasta que terminaba. Yo tenía un espíritu de sueño. No, usted tenía una gran indiferencia por la palabra de Dios. Usted lo que tenía era una gran falta de amor por Dios y su palabra, que un partido de fútbol de 90 minutos se lo tiraba despiertito, pero una predicación apenas se sentaba, se dormía. No, usted no tenía un espíritu de sueño. Así de sencillo. Dios te revela lo que son tus pecados o cuáles son tus pecados y también contra quién has cometido pecado cada vez que has pecado. Pablo escribió con respecto de sí mismo en Romanos capítulo 7, verso 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el rey David exclamó ante Dios lo que ya leímos en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Contra quién has pecado? Contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O como bien dijo aquel hijo llamado el hijo pródigo, el hijo derrochador, que exclamó delante de su padre convicto de pecado: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. O sea, la palabra es el instrumento que Dios usa para revelarte a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, tu persona, con qué propósito te creó, cuál es el plan que tiene para tu vida, cuál es tu condición espiritual y cuáles son tus pecados y contra quién has pecado. Amén. También usa su palabra para decirte cuáles son las consecuencias eternas, no solo terrenales sino eternas, de todos tus pecados cometidos contra Dios y tu prójimo de manera consciente y de manera voluntaria, porque fuiste egoísta, fuiste rebelde, fuiste ingrato, ingrata. Pero también Dios, a través de su palabra, Dios te revela todo lo que Él ha hecho para que puedas ser salvo, para que puedas ser salva de la condenación eterna, pero también para que tú puedas ser libre del poder del pecado y de la culpa del pecado en tu vida. ¿Qué más aquí implica trabajar en la vida diaria o en la vida práctica? No solo comprar una Biblia y leerla para todo esto, sino organizarte también con diligencia en tu diario quehacer para dedicar tiempo a meditar. O sea, no tenías Biblia, ya la tienes. Ahora buscas tiempo para leerla, pero la cierras y te vas sin... O sea, no vuelves a pensar en lo que Dios te habló. Recuerdo cuando yo pertenecía a una religión, ¿verdad? Que yo iba, bueno, ya se van a dar cuenta cuál era. Yo iba a misa en la mañanita. Y un día llegué tarde y ya había pasado la primera y la segunda lectura y el evangelio. Y yo muy devoto, ¿verdad? Le pregunté a una monjita, se me ocurrió que ella, que estaba sentada en primera fila, era la persona que más interés iba a poner en la palabra. Y le digo, disculpe, Sor, yo quisiera saber de qué texto del Antiguo Testamento era la primera lectura, o de qué hablaron en la primera lectura. Saliendo de la reunión ahí, ¿de qué era la primera lectura? Ay, no me acuerdo. Bueno, la segunda pues, que es tomada del Nuevo Testamento. Ah, la segunda, sí, la segunda lectura, sí, hablaba de... Ay, qué pena, no me acuerdo. Bueno, por el evangelio, pues, el último que leyeron, de donde seguramente pues se habló el sermón. Ay, qué vergüenza, pero no me acuerdo. Estaba saliendo de la reunión. O sea, no solo necesitas una Biblia, no solo necesitas tiempo para leerla, necesitas tiempo para meditar y todo el tiempo que sea necesario y meditar en todo lo que Dios te está hablando a tu vida a través de la lectura y la meditación de la Biblia. Pero no solo lo que Dios te está hablando a través de la lectura y meditación de la Biblia, sino a través de escuchar la exposición de su palabra a través de un sermón, ya sea de manera presencial, como lo está haciendo usted en este momento, o a través de un video, como le llama la gente, o a través de un audio.
o bien a través de una entrevista personal con el ministro o de algún material por escrito que el ministro te sugiera o te recomiende, que te va a ayudar a que Dios te muestre cuál es tu verdadera condición espiritual o lo que Él demanda para venir a Cristo con un corazón contrito y humillado y ejercer fe en Él. Amén. Y claro está, lo primero que esto implica es no ser indiferentes, sino darle la debida importancia que merece todo lo que Dios te está mostrando acerca de cómo Él ve tu vida. Amén. Y qué es lo que Él quiere que hagas. En cuarto lugar, esto es importante, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué? Para ser expuestos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy firmemente convencido que Dios habla a los corazones de las personas por medio de la enseñanza de su preciosa palabra, como hoy lo está haciendo. O sea, a manera de testimonio personal, yo quiero decirles que Dios me habló a mí la primera vez a través de una enseñanza, a través de un sermón en donde yo estaba ahí en un rincón por pena, escuchando la palabra de Dios. Y ahí Dios, ahí en ese rincón, o sea, me atravesó con sus verdades de la palabra de Dios. Y ahí inició Dios su obra en mi vida, hasta llevarme a la fe en el Señor Jesucristo. Amén. En cuarto lugar es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Además, como dice Dios en su palabra a través del apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y yo le añadiría aquí a las palabras de Pablo, y sin ir a escuchar la palabra de Dios a la asamblea pública de adoración como hoy. Amén. Amados, y por cuanto una presentación clara del Evangelio debe preceder a la verdadera fe que salva, y por cuanto la salvación viene a aquellos que escuchan la palabra y creen en los hechos del Evangelio acerca de la persona y la obra del Señor Jesús, y por cuanto el Evangelio es poder de Dios para salvación, o el Evangelio nos cuenta cómo Dios por su poder salva a todo aquel que cree en su Hijo amado. Es por ello que el pecador debe trabajar no solamente en congregarse, sino asistiendo al culto público de adoración con la expectativa, oiga bien, con la expectativa de que si Dios te ha permitido llegar a ese lugar, es porque quiere hablarte para el bien de tu alma. Amén. No es cuestión de que es que vine porque me invitaron y no, pues está bonita la enseñanza, la verdad me gustó, ahí veo si vuelvo. No. Tú tienes que venir con la expectativa de que si Dios te permite llegar aquí y estar sentado aquí, es porque Él quiere hablarte a ti. Hablarte a ti, no a tu esposo, no a tu esposa, no a tu hijo, no a tu nuera, no a tu suegra, no a tu yerno, no a quien sea, a ti, para eso te trajo a ti. Y quiere hablarte para bien de tu alma. Segundo, quita todos los distractores o lo que te impide llegar a tiempo, a la hora que inicia el culto público. No solo como una muestra del interés que tienes, sino como una muestra de respeto a Dios y a la palabra de Dios. Amén. Pero no solo llega a tiempo, sino que también sé respetuoso en tu comportamiento durante la exposición de la palabra. Amén. Sé respetuoso en tu comportamiento. Pon atención. Pon atención. Concéntrate en lo que Dios te está diciendo a través de la persona que Él está usando para exponerte a la palabra. Amén. Y no lo hagas por el predicador. A mí me puedes faltar al respeto. Hazlo por Dios. Él está aquí. Él es omnipresente, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todos lados. Dios está aquí. Amén. Y hazlo por respeto a su palabra. Es la palabra de Dios, no es la palabra del presidente. Es la palabra de Dios.
Algunas veces en cadena nacional, estando en algún lugar, me ha tocado ver cómo el presidente está dando un discurso, ahí está diciendo algo importante para la nación, y ves que las personas a su alrededor están así con el celular. Yo dije, este individuo quizás ni se imagina que lo están filmando, porque si él supiera que lo están filmando y que está ahí todo distraído, sin hacerle caso a lo que el presidente está diciendo, como una forma de irrespeto a la persona y autoridad con la que este hombre está investida, estaría así, atento a lo que el hombre está diciendo. Entonces, cuando los veo así con el celular, yo digo, no, hombre, pues si su más cercano colaborador pues no le hace caso, ¿y qué? O sea, ¿qué espera este señor que está hablando ahí? Que yo le ponga atención, que yo le crea. Pues si su más cercano colaborador está con un celular, eso es un irrespeto. Ahora, este hombre está expuesto por las cámaras a lo que está haciendo. Tú no estás expuesto por las cámaras, aunque a veces sí filmamos desde enfrente para que aparezcas ahí en el video, ¿verdad? Y luego a veces apareces bien dormidito, otra vez estás ahí en el celular. Y esto, por cierto, va a muchos lugares del mundo y ahí estás tú, ¿verdad? Bien dormidito en el celular, ¿verdad? Y todo el mundo dirá, mira, mira qué interesado que está, ¿verdad? Qué pena la verdad. Aquí tú no estás siendo expuesto por las cámaras, sino que Dios mismo te está viendo. Amén. En quinto lugar, ¿qué implica trabajar en la vida práctica? Bueno, no solo consíguete una Biblia, no solo léela, no solo medita, no solo congrégate, sino sé humilde y sé honesto. Sé humilde, sé honesta para reconocer y aceptar todo lo que Dios te está mostrando con respecto a tu vida. Aunque no te guste lo que Dios te está mostrando con respecto a tu vida. Lo mismo sucedió conmigo. Mira, cada uno de nosotros se ha creado una imagen de sí mismo que le gusta, que le agrada. ¿Sí me entienden? Desde lo físico, ay, no me gusta el pelo liso, entonces ya se lo hacen colocho. No me gusta el pelo colocho, entonces se lo alisan, creándose una imagen agradable de sí mismos, ¿verdad? Ay, mi cara es cuadrada, entonces me maquillo de esta forma. Mi cara es redonda, me maquillo de esta forma, ¿verdad? Uy, soy muy blanca, muy blanco, voy y me bronceo, ¿verdad? Y aparezco trigueño. O sea, no solo tratamos de crear en nosotros una imagen en el aspecto físico que nos gusta, que nos agrada, sino que también en el área espiritual. O sea, nos gusta dar una imagen de espirituales, dar una imagen de cristianos, de hijos de Dios, de hijas de Dios, de hombres y mujeres de fe, de siervos, de siervas de Dios. Amén. Y de repente Dios te dice como a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? Sí, todo lo que has hecho no te sirve para nada. Y te empieza a temblar ahí todo tu cuerpo. ¿Cómo es posible que me estés diciendo esto a mí? Recuerdo cuando empecé a predicar, había gente que era mucho mayor que yo. Hay gente que casi me decía, oye, si cuando tú naciste yo ya era cristiano, ya era líder. Sí, pero no te has nacido de nuevo, no has nacido de nuevo. Eso no importa cuánto tiempo tengas ahí engañado en la religión. No has nacido de nuevo, punto. A la gente no le gusta lo que Dios tiene que decirle. Como a David tampoco le gustó cuando Natán llegó y le puso el ejemplo, ¿verdad? Del hombre que tenía, ¿verdad? Una visita y teniendo muchos corderitos, ¿verdad? No mató uno de los suyos, sino la única que tenía el vecino. Y David se enciende y dice, ¿cómo es posible? Ese hombre tiene que restituir, aún merece la muerte. Y Natán lo queda viendo y le dice, tú eres ese hombre. Y así te dice Jehová. ¿Tú crees que David se sentía en la gloria? No le gustó. Pero ¿sabes qué hizo? Fue humilde, fue honesto para reconocer y aceptar todo lo que Dios le mostró con respecto a su maldad y su pecado. ¿Y sabes cuál fue la palabra que salió de la boca? O las palabras que salieron de la boca de David después de lo que Natán le dice. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y seguramente fue ahí donde ese precioso salmo que todos hemos leído tiene su origen. ¿Sí me entienden? Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fragmentos de este salmo. Amén. Sé humilde, sé honesto. Mira, reconoce y acepta todo lo que Dios te está mostrando. Tu gran egoísmo, tu falta de amor por Dios y tu falta de amor al prójimo, tu ingratitud, tu rebeldía para con Dios.
Y no te justifiques ni trates de poner excusas, mucho menos culpar a otros o al diablo. Porque mucha gente dice, ay, es que el diablo me empujó, ay, el diablo. No. Mira, no trates de justificarte, de excusarte, ni de culpar a otros, mucho menos al diablo, de lo que solamente tú eres culpable. Y en sexto lugar, arrepiéntete de tus pecados, por cuanto Dios manda a todos los hombres y en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Oiga, pastor, ¿dónde dice eso? Hechos 17:30. Y también porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y bueno, pueden decir algunos, oiga, esto es salvación por obras. A lo que respondo, no, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Una de ellas es, por cuanto Dios en su soberanía, como ya vimos, ha determinado que nadie puede ser salvo por obras que realice para salvarse a sí mismo o por esforzarse en hacer méritos ante Dios para que Él le salve. Otra razón es porque una persona puede hacer todo esto que te he dicho, todo esto, y no ser salva, si no pone su fe, su confianza en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Un ejemplo de ello lo tenemos en gran parte de las personas que estaban ahí con la multitud, quienes buscaban a Jesús, haciendo pues casi todo esto de lo que te he mencionado, pero no se salvaron. Y no solo no se salvaron. En Juan 6:66 se nos dice que cuando entendieron lo que el Salvador les estaba demandando, y que no era otra cosa más que una entrega a Él de manera total y incondicional, dice, muchos de ellos se volvieron atrás y no andaban con Él. Y el lenguaje que aquí se emplea revela que se fueron de manera decisiva, se fueron de manera terminante. O sea, hicieron todo esto, pero no creyeron en Jesús, no se salvaron. O sea, esto que te acabo de mencionar, que implica trabajar en la vida diaria, esto no es para salvarte. O sea, no te vas a salvar por ello, ya lo dijimos. La mayoría de esta gente lo hizo y no se salvó. El joven rico es otro ejemplo de alguien que trabajó por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál fue la pregunta que hizo después de buscar diligentemente a Jesús hasta que lo encontró? Maestro bueno, ¿qué haré o qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice clarito lo que tiene que hacer. ¿Y este hombre qué hizo? Se fue. Se fue como la multitud de Juan 6:66. Se fue y ya no andaban más con él. Se fue y no fue salvo. Oiga, pero hizo todo esto. Sí, pero es que esto no te va a salvar. Esto te trae al Salvador, pero si tú no ejerces fe en el Salvador, no te va a salvar. Y otra razón muy importante es que la persona que actúa de esta manera o que hace estas cosas no está haciendo obras para salvarse, ni para hacer méritos delante de Dios, sino que es una actitud, oiga bien, es una actitud que le mueve a hacer cosas. Es una actitud del corazón que le mueve a hacer cosas. Y es una actitud de un hombre o de una mujer que están conscientes, primero, de su estado de perdición. Segundo, que no pueden hacer nada por ellos mismos para salvarse a sí mismos o a sí mismas. Y tercero, están conscientes de su urgente necesidad de un Salvador que es Cristo el Señor. Punto. O sea, todo esto de lo que hemos hablado es fruto del anhelo ferviente o intenso, del deseo intenso de una persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a la palabra de Dios. Amén. Todo esto es el fruto, decíamos, de un anhelo ferviente o de un deseo intenso de una persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios, y de una persona que tiene hambre y sed de justicia, de ser justificado por Dios, no por sus obras. Amén. Todo esto es fruto de una persona que clama: miserable de mí, ¿quién me salvará
¿O quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que, amados y amadas, todo esto decíamos no sirve para nada, no salva a nadie si no ejercemos fe en Jesús. ¿Por qué? Porque en séptimo lugar, trabajar por el pan que a vida eterna permanece implica necesariamente que toda persona, como decíamos, debe ejercer fe en el Señor y Salvador Jesucristo para ser salvo. Era el tercer aspecto a considerar. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, vemos que inmediatamente que el Señor Jesús le ordena a las personas de la multitud que trabajasen, en Juan 6, 28 y 29 leemos la pregunta que le hicieron estas personas al Señor y su respuesta. Veamos bien. Dice, entonces le dijeron, cuando el Señor le dice, trabajad no por el pan que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, le dije, la cual, ¿verdad? O sea, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, estos entendieron que algo había que hacer. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, este es el tipo de trabajo que se hace para complacer a Dios y recibir el pan que da vida. Esta es la obra de Dios que deben hacer. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Y lo repito, esto lo dice John Piper. Este es el tipo de trabajo que se hace para complacer a Dios y recibir el pan que da vida. Esta es la obra que deben hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora bien, quiero escribir lo que Luis de Miguel, nuevamente de Escuela Bíblica, escribió acerca de la fe. Dice, algunos se refieren a la fe como si fuera una obra meritoria que el hombre hace. Pero si así fuera, la salvación ya no sería por gracia, es decir, como un regalo inmerecido. Para entenderlo correctamente, es importante que aclaremos que la fe es únicamente el cauce por el que se recibe la gracia. La fe no es una obra meritoria, es únicamente el cauce por el que se recibe la gracia. Algunos lo han ilustrado como la mano vacía. La fe es como la mano vacía que se alza al cielo suplicando salvación. Es decir, la mano vacía de obras. La mano vacía que se alza al cielo suplicando salvación. Y en ello no hay mérito, sino todo lo contrario. El reconocimiento expreso de que no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos y que estamos totalmente necesitados. Además, implica sujetarnos al plan que Dios en su soberanía ha preparado para nuestra salvación. Y continúa escribiendo Luis de Miguel, en el caso de los judíos a los que Jesús se estaba dirigiendo en ese pasaje, los judíos de la multitud, sería absurdo pensar que porque obedecieron al Señor y se sentaron tal como Él les mandó para recibir la comida, esto sería una obra que les hizo merecedores de esta comida. O, y esto lo digo yo, que hizo que el Señor estuviese obligado a darles de comer. Ahora, cito lo que dice Luis de Miguel. No había nada meritorio en ello, es decir, en sentarse siguiendo las instrucciones de los apóstoles que a su vez había dado el Señor Jesús. No había nada meritorio en ello, así como tampoco lo hay en la fe. Todo lo que estas personas hicieron fue recibir, ¿qué? Si recordamos el milagro, el pan y los peces hasta saciarse. Todo lo que ellos hicieron fue recibir y no tuvieron que hacer obras para ganarlo. Así como ahora la salvación y el pan de vida era ofrecido a ellos con solo creer en Jesucristo como su Mesías Salvador. Eso es gracia. Amén. ¿Sí queda claro? Termino diciendo que estas verdades que hemos hablado se pueden apreciar muy claramente en la historia de un personaje del libro El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan en 1678. Y pues se dice que ese libro, el segundo libro más leído después de la Biblia. Yo no sé si usted ha leído El progreso del peregrino o si lo ha leído. Si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Y si ya lo leyó, léalo de nuevo. Le va a ser de bendición, estoy seguro. Amén. En este libro, que es considerado como una alegoría o una representación de la salvación y de la vida cristiana, se comienza hablando de un lugar llamado Ciudad de Destrucción, donde el personaje
a quien se le llama cristiano encuentra un libro, que es la Biblia, y al estar interesado en su lectura, pronto se da cuenta de su condición de pecador perdido. Y en el capítulo 1 se puede apreciar a este hombre haciendo un esfuerzo de apartarse de los afanes de la vida diaria, aún de cosas importantes y necesarias de la vida diaria. ¿Para qué? Para dedicar tiempo con mucho interés a leer este libro, el cual es la Biblia, y hacer de ello su costumbre. Pero no solo eso, sino a meditar en lo que está escrito y lo que Dios le está mostrando para su vida. Y esto es un estado de perdición, pero también la destrucción de los pecadores a causa de haber pecado contra Dios y de la ciudad en la cual vivía. Y estando en ese estado de convicción de pecado, ya que a medida que iba leyendo y entendiendo y siendo honesto consigo mismo acerca de lo que Dios le hablaba, este hombre empieza a quebrantarse y llorando y estremeciéndose hasta no poder contenerse. Este hombre lanza un quejido de dolor y exclama: ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué haré para ser salvo? Luego vemos a este hombre que regresa a su casa y dedica tiempo a compartir estas verdades con su esposa y sus hijos, por cuanto le dicen: oye, ¿qué te pasa? Que estás ahí todo destrozado, ¿qué te pasa? Pero ¿qué es lo que pasa? Su familia rechaza todas las verdades que él les expone y no solo rechaza lo que él les expone, sino se burla de él al igual que sus vecinos y huye dejando todo atrás, incluyendo su hogar, incluyendo su oficio, incluyendo su mujer, incluyendo sus hijos. ¿Para qué? Para que, siendo instruido por evangelista de cómo huir de la ira venidera, él pueda llegar a la puerta angosta. Y en el capítulo 4 leemos cómo finalmente él, después de una serie de situaciones adversas que se dan en su vida por desobedecer a evangelista, este hombre llega a la puerta angosta, en donde un personaje llamado Buena Voluntad le hace entrar y le lleva al hogar de otro personaje llamado Intérprete, a donde se le enseñan cosas indispensables que hay que hacer y cuál es el camino que lleva a la cruz, donde finalmente llega en el capítulo 6 y donde podemos ver cómo preciosamente toda la carga que él llevaba de sus pecados sobre su hombro le es quitada. Toda esa carga se cae al ser perdonados todos sus pecados. Y bueno, esto representa el estar ahí frente a la cruz, la fe en Jesucristo y su obra redentora. Y vemos cómo este hombre es declarado libre de pecado, de culpa, inocente por Dios. Además de ello, no solo se le quita la carga, sino que todos sus harapos le son quitados y fue vestido con nuevas vestiduras, además de recibir un diploma de adopción como miembro de la familia de Dios. Y todos aquí podemos ver que aunque esta persona fue salva y sus pecados le fueron quitados por la fe en Jesucristo, por lo que el Señor Jesús hizo al morir, ser enterrado y resucitar por él en su lugar, siendo un pecador, no podemos dejar de ver que si este hombre no hubiera trabajado por la comida que a vida eterna permanece, haciendo un esfuerzo para dedicar tiempo a leer la Biblia, ser humilde ante el Espíritu de Dios que le estaba produciendo a su vida convicción de pecado, que estaba trayendo a su vida convicción de pecado, y el hecho de que este hombre dejara atrás su hogar, su familia, su oficio, sus amigos, para llegar hasta la cruz, este hombre nunca hubiera sido perdonado, ¿sí o no? Él fue perdonado por fe en Jesucristo. Él fue perdonado por la gracia de Dios, pero tuvo que hacer todo esto. Y esto es igual, amados. O sea, hay gente que viene, se sienta y está esperando que, como decíamos en la enseñanza anterior, Jesús venga como el hada madrina con una varita mágica y ¡plin!, te toca y tú, soy nueva criatura, he nacido de nuevo. No, espérame. Eso no sucede, salvo en la mente de muchos falsos maestros y falsos profetas, y en la mente de mucha gente engañada. Pero el Señor no quiere engañar a nadie. El Señor es claro y te dice: trabajad. Y esto es lo que implica trabajar en la vida diaria. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, queremos darte gracias por tu amor y misericordia. Queremos darte gracias por explicarnos lo que implica trabajar. Primeramente enseñándonos que
Oh Dios, tú eres el primer interesado en nuestra salvación y el que da el primer paso para que seamos salvos. Y no solo el primero, el último. Pero que también nos ordenas a trabajar. No porque la salvación sea por obras, sino por la fe en tu Hijo amado. Sino porque todo esto es fruto de un corazón contrito y humillado. Es fruto, Señor, de una persona que tiene hambre y sed de justicia. Es fruto de una persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a tu palabra, Señor. Es fruto de una persona que está consciente que no puede hacer nada por sí misma para ser salvo o para ser salva, más que venir a ti, tal como es de pecador, de pecadora, para ser lavado y limpiado con tu sangre preciosa, con la única confianza puesta en ti y en tu amor. La única confianza puesta en ti y en tu amor, Jesús. Y yo quiero pedirte, Señor, que esto sea una realidad en todas las personas en este lugar que aún no se convierten, Señor. Que esta sea una realidad en la vida de todas las personas. Señor, que con diligencia aún soliciten esta enseñanza, si es que no tomaron notas, y digan, bueno, ¿qué significa trabajar en la vida diaria? Okay, sabiendo que Dios es el que toma la iniciativa, que de Dios es la salvación por la fe en Jesucristo, por su gracia. Bueno, pero ¿qué espera Dios que yo haga? Y se pongan a escucharla y a anotar y a hacer lo que está ahí, creyendo en Jesucristo como su único, suficiente y necesario Salvador. Padre, yo te lo ruego, por amor a estas almas y para honra y gloria tuya, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así sea, Señor, por favor, para honra y gloria de tu nombre y por amor a estas almas. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, yo te lo suplico. Trabaje, poniendo su mirada en Cristo y lo que Dios dice en su palabra. Habiendo hecho Dios lo que ya a Él le corresponde hacer, habiendo hecho Dios lo que a Él le corresponde hacer, ahora haga lo que Él espera de usted. Amén.